Eskerrik asko. Le paso la palabra ahora a la sailburu Nekane Urga. Egun on denori, ongi etorria eman nahi dizuet, hemen gaur zaudeten guztioi. Como saben, el pasado 25 de mayo, Euskadi se adhirió a la campaña Nursing Now, dando paso a la creación de Nursing Now Euskadi. El Departamento de Salud y Osakidetza creen firmemente en que potenciar las competencias y las actividades de la enfermería contribuirá a mejorar la salud de la población, de ahí la adhesión a esta iniciativa. En Euskadi, sin embargo, no partimos de cero. Desde el año 2015 venimos trabajando en diferentes estrategias que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la profesión enfermera dentro de nuestro sistema sanitario. En estos próximos meses vamos a reforzar nuestra apuesta mediante medidas muy concretas que nos van a permitir que enfermeros y enfermeras vayan adquiriendo mayor responsabilidad y protagonismo ante los retos que se nos plantean, como el envejecimiento, la cronicidad, la dependencia y también la sostenibilidad del sistema sanitario público vasco. La enfermería es una de las profesiones más antiguas de la sociedad. El cuidado ha ido unido inexorablemente a la historia de la humanidad, desde la atención al parto hasta los cuidados al final de la vida. De esta forma hay que responder en la actualidad según las necesidades de cada época. Una profesión que ha evolucionado en su desarrollo desde la intuición a la actualidad, que está basada en el razonamiento crítico y el conocimiento científico y humanístico, sin olvidar que rigen la actividad de hoy en día. Por ello es una de las profesiones que más confianza genera en la ciudadanía. La sociedad actual y la futura va a ser una sociedad con una importante necesidad de cuidados profesionales, debido, ya lo decía, a estos grandes retos que ya he mencionado, como el envejecimiento, la dependencia y el envejecimiento de la población, que nos plantea planificar sistemas sanitarios con criterios de calidad y sostenibilidad. Para ello necesitamos la mejor tecnología, los mejores modelos asistenciales y también los mejores profesionales, y entre ellos, sin ninguna duda, los mejores y las mejores enfermeras. La campaña Nursing Now es una campaña global, con 5 objetivos identificados, como nos va a contar a continuación Adelaida Zabalegui en su conferencia. Pero además, desde Nursing Now Euskadi, queremos trabajarlos promoviendo la visibilidad y el liderazgo y entendiendo que las enfermeras tienen 2 líneas junto a todos nosotros para trabajar los siguientes objetivos: ser reconocidos y reconocidas como profesionales sanitarios de referencia para la población y, por otra parte, potenciar su participación en la toma de decisiones, apoyando la autonomía del paciente también. Gure helburuak hauek dira. Bat, erizaintza gizarte mailan gehiago ikusaraztea eta pazienteen eta oro har herritarren aurrean duen rola sendotzea. Eta bigarrena, erizaintzaren lidergoa sustatzea, baita erabakiak hartzean bere parte hartzea ere. Al mismo tiempo, hemos de implementar en nuestras organizaciones modelos asistenciales y organizativos en los que puedan desarrollar su potencial, en coordinación con el resto de los y las profesionales de todos nuestros centros de salud, hospitales y otras organizaciones de la red. Para ello, estamos trabajando en diferentes medidas. En Euskadi estamos poniendo el foco especialmente en atención primaria. Así, hemos definido nuestro modelo corporativo de gestión de la demanda, identificando los procesos agudos a los que el personal de enfermería puede dar respuesta de manera directa, potenciando la autogestión de la enfermedad por el propio paciente a través de la educación sanitaria. Este modelo está implantándose en todas las OSIs de Osakidetza de forma paulatina. Asimismo,
Esta misma semana se adjudicarán las 23 nuevas plazas de enfermería en atención primaria. Cabe recordar que se trata de una medida recogida en la Estrategia de Atención Primaria de Euskadi, que tiene como objetivo el fortalecimiento de este nivel asistencial, que para nosotros es una prioridad. Aste honetan bertan, esleituko dira osasun zentroetarako 23 plaza berriak. Osasun zentroetan. Ikusten duzuen bezala, betetzen ari gara lehen mailako arretaren estrategian jasotako neurriak. Asimismo, apostamos por la asignación poblacional, de forma que cada ciudadano o ciudadana tenga su enfermero o enfermera de referencia, formando parte activa y reconocida de los equipos de salud. Una medida que se verá regulada por el decreto de libre elección de profesionales de atención primaria que se publicará a finales de este año. Lehen mailako arreta da gure lehentasunetako bat, eta horretarako urte honen amaieran argitaratuta egongo da profesionalak askatasunez aukeratzeko dekretua. Igualmente estamos trabajando en el desarrollo del decreto de indicación, uso y dispensación de medicamentos y material sanitario para enfermería, en la acreditación de las y los profesionales de enfermería y, posteriormente, en la adaptación de nuestros sistemas de receta electrónica, tal y como se recoge en esta legislación. En una primera fase, prevista para el primer trimestre del 2020, habilitaremos de manera progresiva a las enfermeras para indicar a través de la correspondiente orden de dispensación electrónica material y productos sanitarios, así como medicamentos no sujetos a prescripción médica, dentro del marco de sus competencias, tal y como se recoge en el Real Decreto 1302/2018. Esta medida mejorará la capacidad resolutiva de las enfermeras en consulta y favorecerá una atención integral a las y los pacientes en aquellos procesos que habitualmente son atendidos por el personal de enfermería. También me gustaría destacar la apuesta que estamos haciendo por fomentar el conocimiento científico y su implementación en la práctica clínica. El programa de centros comprometidos con la excelencia en cuidados, en el que participan en la actualidad 1/3 de las organizaciones de Osakidetza, está transformando la enfermería, mejorando los resultados en procesos con alto impacto en la salud, como son el dolor, el mantenimiento de los accesos vasculares, las úlceras por presión, las caídas o la prevención de la obesidad infantil. La profesión enfermera es un pilar fundamental de cualquier sistema sanitario. Por ello, su evolución y su desarrollo van a contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Todas las medidas tienen que venir de la mano de cambios en los modelos organizativos y estructurales que mejoren la composición y coordinación de los equipos profesionales, donde todos y todas las profesionales de la salud puedan desarrollar su máxima capacidad y puedan aunar esfuerzos por el objetivo que tenemos todos en común. Solo así podremos dar respuesta a los importantes retos que se nos plantean, como he mencionado. Me gustaría que las diferentes instituciones, organizaciones y profesionales que se encuentran hoy aquí, tras asistir a esta jornada, se lleven una visión renovada de lo que esta profesión puede aportar a la sociedad y se sumen a este movimiento, contribuyendo a su visibilidad y al potenciar su desarrollo. Por último, quiero dar las gracias a todos ustedes por su presencia y también, como no, al Grupo Motor, un grupo inclusivo y transversal, con un gran trabajo y un gran compromiso con toda la sociedad vasca. Quienes lo integran representan a todos los agentes y sectores que están relacionados con la salud
y se encuentran tanto del sector público como del privado, estando presentes el ámbito sociosanitario, el educativo, los profesionales, jóvenes, veteranos, otras profesiones sanitarias, cómo no, y por supuesto también está representando los pacientes. Besterik gabe, espero dut, gaur egingo ditugun jardunaldi hauek baliagarriak izango zaizkizuela. Eskerrik asko denoi.